Bueno, justamente de una vez antes de que se me olvide ese punto, quiero hablarte. A ver, aprender un idioma o el inglés en este caso se divide de un aspecto, tienes que ser muy consciente de esto. Hay un aspecto de parte de libros, de escritura, de escuela, de libros de texto. Hay un aspecto de memoria, hay un aspecto de estudio, ¿ok? Hay un aspecto de gramática, si te das cuenta en el idioma. Pero hay otro aspecto que es más de práctica, de habilidad. Entonces es algo muy completo, es como aprender a manejar. Obviamente aprender a manejar el 80% es práctica, pero hay un aspecto como de gramática, o sea, de reglas, de que tienes que meter la velocidad y luego hacer esto, hacer... Pero es tan pequeño que crees que todo es práctica, pero no, hubo una parte de reglas de eso. Cuando aprendes a bailar, lo mismo. El 80% es la habilidad como tal, práctica, pero hay un aspecto de análisis de cómo es la vuelta, cómo es el paso, cómo debes de hacerle. O sea, cuando aprendes una nueva vuelta para bailar, le preguntas a esa persona y le dices, ¿cómo la das? Pues nomás le haces así, cuando le haces la mano así. O sea, esa es la parte de gramática, la tienes consciente. Ok, en el caso del inglés, no es como que un 80% sea nada más práctica y nada más. O sea, sí hay un aspecto también de gramática y todo, pero es tan amplio, es tan complejo, hay tanto que podrías leer y aprender, que ahí entra el problema. O sea, necesitas las dos partes. Hay ese aspecto de estudio, de análisis, de memorizar, pero hay ese otro aspecto que no tiene nada que ver con sino de nada más de práctica, ¿ok? Bueno, entonces por eso es que hay muchas personas que dicen, es que yo sé cómo escribirlo o puedo leerlo, pero no lo hablo fluido, no sé por qué. O hay otros que te comentan, es que no aprendo nada en la escuela. Cuando dicen no aprendo nada en la escuela, se refieren a que no tengo nada práctico, nada tangible que yo puedo usar en el mundo real. O sea, sí he hecho mucho examen, mucho ejercicio, pero en mi mente no aparece algo concreto. No lo he podido todo ese conocimiento concretizarlo, como en las caricaturas que tienen todo ese poder y de repente lo hace pequeño en una píldora. Cuando, creo decía Einstein que cuando puedes hacer todo un gran conocimiento en una pequeña fórmula, es lo más poderoso que puedes tener, porque en la fórmula, en la píldora ya contiene todo eso. Entonces todo ese conocimiento lo tienes que hacer píldoras. Por eso es que sientes que no aprendes nada en un sistema tradicional. Dicen, puedo hablarlo y escribirlo, sí, porque ese es el aspecto de estudio, de escuela, de salón, de pizarrón. Pero hay otro aspecto de coach, de que no lo puedes llevar. Te sales del salón, como en el video que les quiero poner un poco, en donde llevo a mis alumnos a que tengan esa vivencia y que interactúen con nativos extranjeros y que olviden esa parte gramatical, que en donde ya no tienen nada que ver. So what's up guys, how you doing today? Today is my first video with my students and today we're gonna practice. You're gonna brush up on your English. So you ready? Yes. More or less. Yes, you're ready. Entonces la idea es de que practiquen su inglés porque ellos han estado ya estudiando conmigo un tiempo y siempre les he dicho que lo más importante pues es la práctica. Si no lo usas pues nunca vas a hablar el inglés y sobre todo perder el miedo mentalmente, que sepas que lo puedes hablar, que puedes entenderlo y que ellos te pueden entender y que no pasa nada. Y si te dicen, oye, pues no quiero hablar contigo, pues no pasa nada. Hay unas personas que son más amistosas que otras. ¿Cómo se sienten? ¿Qué preguntas van a hacer? ¿Tienen algo planeado? Pues primero que nada sería empezar con lo básico, no sé, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? What's your name? Where are you from? Ajá. How is it going? Okay. ¿Qué más? What are you come? Okay. ¿Por qué viniste a México? Why did you come, no? Why did you come? Acuérdense del pasado simple, did. Why did you come? ¿Qué más? ¿Qué más? Mexico? Entonces es muy importante que en tu proceso de aprendizaje siempre lleves esa parte, casi todo a la par, pero lo más importante es que lleves la parte de pronunciación y hablarlo, interactuar y tu gramática. Eso nada más.
La parte de escritura se va a dar en algún momento porque te grabas las palabras, como no hay reglas para escribir, pero es algo que te vas a ir grabando. Y la lectura también, cuando comienzas a leer algo, pues cada vez lo vas leyendo mejor. Pero si tú comienzas a aprender el idioma leyendo, ¿qué va a pasar? Pues te vas a grabar únicamente la pronunciación de cómo se escribe. Y no, tienes que aprender primero la pronunciación real sin verlo escrito y ya después lo puedes ver escrito. Pero hay 3 cosas que tienes que llevar simultáneamente. El conocimiento de gramática, pero no enfocarte a pura gramática nada más, sino llevas el conocimiento de gramática poco a poco junto con la práctica de interactuar, de hablar con un nativo, al mismo tiempo que alguien te va corrigiendo para que vayas viendo, porque la gramática dice que esto, entonces tú tienes razón y por eso me estás corrigiendo porque aquí me faltó eso. Ir practicando eso y en lo que vas escuchando la pronunciación, todo eso tiene que ir, porque si no, ¿qué hacen en los métodos? Como ven pura gramática, va creciendo la gramática, y se va quedando la parte de hablarlo, de interactuar, y por eso es que sí sé mucho, paso el examen, pero no sé hablarlo, ¿ok? O viceversa, puede que lo hables ahí más o menos, pero no sabes hablarlo en tiempo pasado porque nunca practicaste esto y no sabes por qué. Sí se puede, pero también necesitas al menos que te expliquen, lo que pasa es que aquí sucede esto con esa gramática. Es muy importante que lo lleves al mismo nivel para que los dos vayan como creciendo, como plantitas, madurando al mismo tiempo. Ok, entonces recapitulando. No puedes aprender un idioma como aprendiste tu lengua materna, ok. No se puede a la misma velocidad, pero sí del mismo modo, al menos siguiendo el mismo camino. ¿Y cuál es ese camino? Bueno, pues en sí puede ser no aprender gramática como tal directamente del libro, pero sí lo puedes hacer de manera un tanto inconsciente. Por ejemplo, te voy a poner un video con mis alumnos en donde literalmente es parte de ese proceso en donde repiten oraciones como cuando eras niño, las están asimilando y de repente les doy esa pequeña dosis de gramática en donde les digo, ok, ¿ya notaron algo? Y le digo a mi alumno, ¿qué notaste? Y él me dice, noté que cuando hablamos de she o he, sí le agrego la S, pero cuando hablo así de primera persona yo, no le agrego nada. Ahí es donde entra la gramática. Muy bien, pues hay una regla y nos va a decir eso, que cuando hablemos de she o he, no vamos a agregar la S al verbo, y cuando hablemos en primera persona no lo vamos a agregar. Entonces ahí le di una pequeña dosis de gramática que necesitaba. Y no tenemos que ver todo el presente y simple y todo eso, sino lo estás experimentando en ese momento. Entonces sí necesitas la gramática, pero poco a poco, casi prácticamente no la necesitas. Es en pequeñas dosis a partir de las oraciones que estés memorizando. ¿Por qué él está mal? Yo te pregunté, what do you want? ¿No? What do you want? No. No. Porque estás usando once es para tercera persona y cuando te pregunta para ti mismo es primera persona.